Saludos desde el canal de Esoterismo Práctico. Nos encontramos aquí en el puerto de Barcelona, en el World Trade Center. Estamos aquí en este fin de semana haciendo la Feria del Magic Internacional. Y hemos querido aprovechar este momento para ponernos en este sitio tan especial y, bueno, primeramente, daros los buenos días desde este sitio tan bonito y empezar la mañana con un poco de esoterismo. Esoterismo, esa palabra, ese conocimiento que nos hace que nos hagamos muchas preguntas a nivel interno y a nivel externo. Y en este caso vamos a aprovechar este directo, vamos a aprovechar este momento y sobre todo estas vistas tan bonitas que tenemos aquí para hacer unas preguntas aquí a nuestro querido conferencista, el gran conferencista de este canal, que es Santiago Berberán. Ni mucho menos. Nuestro querido Santi. Eso sí, eso espero que sí. Eso sí que es verdad. Sí. Y vamos a aprovechar, bueno, a hacer unas pequeñas preguntas que nos gustaría también que supierais esas respuestas y preguntas que también nos han ido haciendo, pues, para que podamos ver un poco lo que es nuestro canal y lo que significa, para aclararlo un poco. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí con nuestra primera pregunta, que vendría a ser, la pregunta es, ¿cómo nació la necesidad de hacer esoterismo práctico? Bueno, ante todo, saludos a todos desde el canal Esoterismo Práctico. Como ha dicho Estefanía, y es un lujo estar en este lugar y es un lujo estar con ella, realmente, y estar con ella y con las personas que están detrás del móvil grabando. Agradecidos a todos a que estéis aquí. Y la primera pregunta, me decías que cómo había nacido... ¿Cómo nació la necesidad de hacer esoterismo práctico? Bueno, eso es una pregunta que la necesidad de hacer esoterismo práctico primero nació de la necesidad de encontrar un lugar. Esoterismo práctico es un lugar, no simplemente es un nombre, es un lugar. Entonces la necesidad fue un lugar donde reunirnos personas que teníamos una serie de anhelos espirituales y que esos anhelos espirituales iban conducidos hacia el mundo del hermetismo, esoterismo y ocultismo. Entonces nació un lugar físico con una pizarra, un lugar muy humilde, como todo lo que hacemos, una pizarra, unas sillas, una sala de meditación, donde nos reuníamos y dábamos conferencias a personas que de una forma física llegaban, venían y nosotros hacíamos cursos. Para hacer llegar más la voz a otras personas fue cuando empezamos a ir a ferias, y sobre todo venimos a la Feria del Magic, donde nos encontramos hoy, y en la Feria del Magic lo que hacíamos era entregar publicidad en la que explicábamos los cursos que hacíamos y realizábamos, y las personas nos llamaban, y entonces empezamos un nuevo curso y así sucesivamente, hasta que en un momento determinado entró el mundo. Nosotros llevamos mucho tiempo y entonces no existía el mundo digital. Vino lo que es el mundo digital y nosotros el mundo digital poco conocíamos, o conocíamos de oídas, y lo que era Facebook, Instagram, YouTube y otros canales. Y fue cuando justamente ella, Estefanía, nos propuso la idea de entrar, creo que fue en Instagram. Y dije, pues bueno, probemos, ¿no? Desconocía todo este mundo, y ella fue la que nos introdujo en Instagram, después nos introdujo en Facebook y después pues nos dio la idea de que podíamos grabar y hacer vídeos para no solamente llegar a un ámbito donde nos encontramos nosotros en la ciudad de Barcelona, sino poder llegar a ámbitos más allá de lo que nunca sospeché que podríamos llegar. Y empezamos las conferencias y luego nos animamos a hacer cursos de cábala, cursos de reflexión cabalística, nos animamos a hacer meditaciones cabalistas y meditaciones que no son cabalistas, y empezamos a hacer de todo a través de lo que es la cámara y a través de este canal y a través de esta oportunidad que nos da YouTube, y empezamos a ver que las personas
personas que quizás nunca más, que no conoceremos de una forma física, pues que estaban interesadas con lo que decíamos. Y la verdad que nos animamos mucho y aquí estamos. Vale. La siguiente pregunta es una pregunta que hace unos años recuerdo que me hacían aquí en ferias anteriores del Magic Internacional, y es la siguiente pregunta: ¿cómo se escogen las conferencias? Lo voy a explicar, me hace gracia, pero lo voy a explicar, porque fue esa mi primera pregunta. Llevamos creo que 800 conferencias en YouTube. Eso en 2 años creo que llevamos. 900 ya. Ah, no, 900, bueno, Imagínate, 900 conferencias en YouTube. Y llevamos, no que sé, no, llevo como demasiados años como para contar dando conferencias. Pero cuando empezamos en YouTube dije yo, ¿cómo escoger las conferencias? ¿Dónde las saco? ¿Dónde saco los títulos? ¿Cómo los encuentro? Pues son 900 títulos, casi todos ellos diferentes y conferencias diferentes. Entonces me valí de un libro, no voy a decir el nombre del libro, pero me daré un libro, el que lo conoce, lo conozco. Son 2. Y es un tomo muy grueso y grande así. Sí. Y entonces yo cogí, es algo que yo ya lo había leído, había trabajado con estos 2 tomos, lo había trabajado leyéndolos en voz alta, en una sala de meditación que se realizaba cada día por la mañana. Hacíamos una sala de meditación que creo recordar, si no me quiero confundir, de 8 a 9 de la mañana. Y entonces fueron muchos años, y durante 2 años, creo que fueron 2 años o 2 años largos, que lo que hacía era leer en voz alta y reflexionar sobre estos 2 tomos. Entonces fui otra vez a encontrarlos, a reencontrarme con ellos, lo cogí, abrí la tapa pesada, gruesa, encontré la primera hoja y fui leyendo la primera línea. La primera línea, que no recuerdo qué conferencia fue, pero seguro que encontré, que es lo que me sucede ahora, encontré una palabra, la que sea, cualquier palabra que os imaginéis. Esa palabra, me di cuenta de una cosa, que se leía y se daba válida como que uno ya la entendía. Cuando uno ya da como el paso de que uno entiende algo, es el paso de que no es consciente sobre ello, que no hay una reflexión, que quizá hubo una reflexión en un pasado y que ya la dimos como válida y que esa reflexión no ha continuado. Entonces me quedé en aquella palabra, entonces fue cuando yo me puse a reflexionar sobre aquella palabra, le puse un título, que es lo que sigo haciendo hasta ahora, y esa palabra dentro del mundo del esoterismo, introduciéndola, como el esoterismo, cualquier conocimiento que entrega tiene es una circunferencia tiene 360 grados, y algunos decimos que tiene 365, por los 5 días se pagó menos egipcios, pero bueno, da igual. Tiene una circunferencia, originalmente tiene 360 grados, puede ser esa palabra desde muchos grados. Y ahí esa palabra no la podemos encontrar, si ponemos el norte arriba y el sur abajo, nos la podemos encontrar en el norte, que tiene un significado, y que esa conferencia tendría un significado, o no la puedo encontrar en el sur, que esa conferencia tendría un significado totalmente opuesto o contrario. Pero también la puedo encontrar en el este o la puedo encontrar en el oeste, que también sería contrario el este al oeste y sería diferente al norte y al sur, o en todos los demás grados que lo pueda encontrar. Entonces, según el momento, esa palabra le doy una connotación o lo entrego otra. Puede ser que al cabo de X conferencias esa misma palabra, que sea un título, la vea en otro grado diferente. Y no por ello esa palabra, al decir otra cosa, no es que me esté rectificando a mí mismo, sino que las palabras tienen esa fuerza de ser, están cargadas de una carga positiva, una carga negativa. Negativa no mala, electrón, neutrón y protón. El electrón sería el negativo, el protón es positivo y el neutrón es el neutro. Está cargada de esas 3 fuerzas y entonces pues se puede ver
de muchísimas formas y muchísimas maneras. Y todas entran dentro de lo que es el esoterismo, porque el esoterismo es elástico. Es muy elástico. O sea, en un principio ves una palabra esotérica y le podrías poner que una medida, la que queramos. Pero de pronto esa medida es cierta. Pero viene alguien y te la estira, es como una goma elástica, la estira esa distancia y ves que es mucho más. O todo lo contrario, ¿no? La empequeñece. O la estira hacia arriba, o la deforma. Entra absolutamente todo. ¿Existe un orden para realizar estas conferencias? El orden, sí. Existe un orden. Yo lo desconozco. Y para mí ese orden es el que encuentro a través de este libro o a través de estos tomos. Palabra que me voy encontrando, me apetezca, lo de apetecer es apetecer, o no me apetezca, me parezca que, oye, pues lo que tengo que decir es importante o no es importante y yo hago esa conferencia. Siempre tengo algunas conferencias adelantadas. No estás haciendo la última. A veces, cuando acabo de escribir la conferencia, pienso, esto no va a interesar a nadie. Cuando al cabo de un tiempo me toca dar esa conferencia, 1, 2 o 3 semanas, digo, uy, qué conferencia más interesante. O pienso, oye, esta conferencia no tengo ganas de darla ahora. Y resulta que es una conferencia en que a todo el mundo gusta. O todo lo opuesto, ¿no? Oye, esto va a ser una conferencia maravillosa. Qué bien, ¿no? Estás todo satisfecho antes de darla. Y resulta que... pues que no es así. Que no, después de la conferencia no me quedo satisfecho de lo que he dicho. A veces los escritos están muy bien escritos, la conferencia a mi gusto no está tan bien dada, a veces el escrito no me gusta, la conferencia está bien, y a veces coinciden las dos cosas, ¿no? Que está bien y me gusta, o todo lo contrario, no me gusta el escrito y no me gusta la conferencia. Pero ese título personal, a mi gusto. Otra cosa es cuando uno entra en una conferencia, después deja de ser tuya y es de las personas. Y claro, a lo mejor no es la mejor conferencia que he dado en toda mi vida, pero si le llega a una persona que justamente le hacía falta aquello, para esa persona es un vaso de agua. Lo cual nosotros nos alegramos mucho. Y entonces pienso que ese orden que existe, hace mucho tiempo que comprendí que el orden es algo muy extraño y es muy raro. Porque el orden lo encontramos, no sabemos establecerlo. Nosotros ordenamos las cosas de una manera muy simple, ¿no? Lo blanco todo junto, lo negro todo junto, lo alto, lo que tiene cierta estatura lo ponemos aquí, lo que pesa tantos kilos lo ponemos allá. Vamos haciendo un orden nuestro, muy limitado. El orden de la naturaleza, cuando vas a un bosque y allí encuentras un pino, allí una piedra, allí una hoja, allí un trozo de madera, tú miras aquel bosque y ves un orden. Y no es un orden puesto por nosotros, por la propia naturaleza. Pues a mí me gustaría pensar, y pienso, y por eso pienso, que el orden que yo me voy encontrando estas palabras y que veo que no veo otra, es un orden puesto por un orden que yo le llamaría Sofía, que es la sabiduría. La sabiduría no lo entiendo como un concepto abstracto, sino como una entidad viva, como Sofía, como lo que nos decían los antiguos griegos, ¿no? Como una diosa. Y esa Sofía, pienso que, digo pienso, porque es lo que pienso, y digo, he vivido, pero prefiero más decir la palabra pensar, ¿no? Que se acomoda en cada una de las personas que tiene algo que decir espiritual. En cada una de las personas, o sea... Y claro, yo soy una de esas personas que tengo algo que decir y se acomoda en mí, pero se acomoda en cualquier otra persona. Y es la que ella va poniendo el orden a las conferencias como van llegando. Pero para otro que lo viera, para mí mismo, muchas veces no entiendo ese orden. Pero una vez dada la conferencia y los resultados que trae, o lo que acontece después, que a lo mejor son cosas existenciales de la vida, digo, anda, pues mira, es verdad, esta conferencia iba justamente ahora y no hubiera sido tan
tan brillante, permíteme decir la palabra brillante por luz, que hubiera sido hace unos meses o unos meses atrás. Y no es gracias a mí, puedo decir, ¿no? Que me gustaría eso, tener esa facultad de saber las cosas como tienen que ir ordenadas. Es gracias, yo le digo, Sofía, a la sabiduría. Bien. La siguiente pregunta es una pregunta muy importante. Y es, ¿a quién van dirigidas estas conferencias? Me lo sé de memoria. A almas y esencias anhelantes de conocimiento. Me lo sé de memoria. O sea, no, porque digo que no lo sé de memoria porque muchas veces cuando hacemos invocaciones y tal, pedimos por almas y esencias. Y me salió un día esa frase y es, pedimos por almas y esencias anhelantes de conocimiento. Vaya, pues otro. No sabemos lo que es. Pero a lo mejor un alma, una esencia anhelante de conocimiento, ¿no? Sí, sí. Que se ha manifestado. ¿Quiénes son esas almas y esencias anhelantes de conocimiento? Las más próximas, nosotros. Estamos anhelantes de conocimiento. Necesitamos un alimento para nuestra esencia, que es el conocimiento. Entonces, yo pienso que toda alma y toda esencia es anhelante de conocimiento. No pienso que ninguna alma, ninguna esencia no sea anhelante de conocimiento, o que ninguna alma, ninguna esencia tenga todo el conocimiento absoluto, porque el conocimiento absoluto es del ser con mayúscula, es de Dios, del real ser, como lo queremos denominar. Y las esencias y las almas crecen gracias a que nunca llegan a tener ese gran el conocimiento absoluto, y ese ir a llegar a ese conocimiento absoluto es lo que les hace crecer y lo que les hace andar. Sí que hay seres que cuando entran en el absoluto son seres absolutos, pero ese ser que está dentro del absoluto, del Ein o Ain, que le dicen los cabalistas, sale fuera y está en el mundo relativo. Puede tener un conocimiento grandioso, un conocimiento que difícilmente se puede hacer incluso expresado o podría ser comprendido por los demás. Pero dentro del mundo relativo puede seguir creciendo. También es cierto que se dice que dentro del mundo absoluto hay una evolución muy extraña. Y me quedo con eso. Pero vuelvo a decir, almas y esencias anhelantes de conocimiento, que creo que somos todos. Bien. ¿De dónde se escogen las conferencias y las reflexiones cabalistas? Esto es bueno. Veréis. Yo el primer libro que leí era muy jovencito, tendría 16 años. Jovencito, ¿verdad? Ahora ves un chico de 16 y dices, ¡ay, qué jovencito!, ¿no? El primer libro que leí fue un libro del maestro Samael que se llamaba Tarot y Cábala. Me acuerdo dónde lo leí en la cama. Me acuerdo cuando tardé una noche. Empecé y lo acabé. Y voy a decir una cosa que puede quedar un poco fea, pero con toda la humildad del mundo. Entendí Tarot y Cábala. No entendí el libro, o sea, el libro entero entendemos que es una obra gigantesca que tienes que estudiar durante una vida, pero que acabé el libro y con mi poco conocimiento que tenía, lo asimilé y lo viví. Entonces me pareció algo maravilloso. Eso me dio pie a leer más libros de tarot y más libros cabalísticos de muchos autores. Mis predilectos generalmente son los que están desencarnados. Me gustan libros que lleven 100, 200 años y que los autores no estén. Los autores que están vivos, seguro que son muy buenos, pero a mí me gustan de autores desencarnados. Y leí, y me iba llenando. Y un buen día, estando en una librería, yo tengo ese hobby tan bonito de comprar libros, me gustan los libros, compro y los leo. Porque tengo amigos que compran y no los leen. Y luego están los que no compran, te piden el libro, lo leen y no te lo devuelven. Esos son los peores. Pero bueno, yo los compro y los leo. Entonces, encontré de la editorial Obelisco, encontré un libro que ponía Zohar, que yo lo conocía de nombre, porque todos los cabalistas y tarotistas hablaban del Zohar, pero yo nunca había leído el Zohar, y lo encontré que además tiene
no sé, 25 o 26 tomos, ¿no? Y me compré el primero y empecé a leer el Zohar. En algunas partes comentado, muy bien traducido, o sea, un trabajo maravilloso. Y leí el primer tomo. Os aseguro, o sea, está escrito en un lenguaje, está escrito en castellano, en español, o sea, tú entiendes las frases, pero no entiendes nada. Es pesado, machacón y maravilloso. Es maravilloso. Lo leí y sentí la necesidad no solamente de leerlo, sino de coger apuntes sobre él, sobre lo que él decía. Y fui escribiendo apuntes y poco a poco fui haciendo conferencias sin darme cuenta y dando conferencias de Cábala, porque la Cábala sale del Zohar. Y entonces me di cuenta que la Cábala no solamente era el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no solamente eran los números, no solamente eran las letras hebreas, que todo eso es importantísimo, pero digo que no solamente era eso, sino que eran versículos del Antiguo Testamento escritos y conocimiento oral transmitido y después escrito. Y que los cabalistas en el Zohar lo que hacen es discutir entre ellos, lo que se llama discusión filosófica. Y que cada uno tiene una idea, y que cuando uno dice una idea sobre un versículo y el otro dice una idea opuesta, vamos a poner opuesta sobre ese versículo, los dos que escuchan las dos ideas, los dos cabalistas, en vez de enfadarse, agradece el uno al otro la idea que le ha dado el otro. Y con eso crecen. Y eso es un tesoro. Entonces la cábala, que ya me gustaba, pero que yo solamente conocía la sefirot, y conocía pues numerología y las 22 letras hebreas, me entusiasmó. Y entonces empecé a escribir cábala, que no es mía, que es en el Zohar, pero es bajo mi visión, bajo mi conciencia, como yo la vivo, pero que la estructura es del Zohar. Y de ahí la extraje. Y cualquiera que lea el Zohar, si coja alguna conferencia hecha por nosotros, un día se la encuentra. Se encuentra una visión. Y después, pues bueno, a lo mejor en esa visión, oye, crea una conferencia totalmente opuesta a la mía. Claro, eso es cábala. Conversar, hablar, conversaciones íntimas, uno consigo mismo, conversaciones con los demás, reflexionar. Acordarse que en otro libro había otra clase de reflexión sobre aquello. Juntar las dos, o desembarazarse de las dos, o decir, yo pensaba esto, que estaba bien, pero ahora mis necesidades son estas y esto es mejor ahora para mí. De ahí saco las reflexiones cabalistas, sí, sí. La siguiente pregunta es, ¿se ha de asistir a una escuela físicamente para ser parte de ella? Uy, eso es un tema. Eso es un tema muy grande. Y tiene infinidad de respuestas. Como siempre, unas pueden contradecir las otras, pero todas son servibles. Diría sí, no y todo lo contrario. Hubo un tiempo que sí. ¿Por qué? Porque si no llegabas a la escuela y no formabas parte de ella, el conocimiento no lo adquirías. Entonces, si entendemos que uno iba a la escuela porque era estudiante de un tema y que después iba a convertirse en estudioso, tenía que ir a la escuela. Pero luego se inventó las cartas, la escritura. Y un cartero, tú te escribías con un profesor de una escuela, ¿no? Y le enviabas unas preguntas y el cartero te devolvía la carta con las respuestas. Y a lo mejor te decía, se había inventado una imprenta, te decía, lee este libro y haz esta meditación. Y sin pertenecer a esa escuela, en la distancia, tú estabas perteneciendo a esa escuela. Tú tenías un ligamen con esa escuela que era increíble. Tú estabas unido a esa escuela.
Y cuando te ibas a dormir en el mundo onírico, soñabas que ibas a esa escuela y te encontrabas ese maestro. O sea, espiritualmente estabas unido y podías estar a ver mucha distancia. Pero de pronto nació justamente lo que estamos haciendo ahora, el mundo de Internet, en el que ya no son con cartas, ahora es con imagen. Ya das una conferencia o escuchas una conferencia de otra persona y tú, imagínate, me salgo un momento de la mía, una conferencia de alguien. Voy a explicar un caso que me sucedió sin decir quién. Cierta persona que sigo por Instagram. Y yo lo seguía y había cosas, como todo en la vida, que me gustaban más que otras, ¿no? Pero había algo detrás. Y una vez, en el mundo de los sueños, pues pude vivenciar lo que había detrás de aquella persona. Lo que había detrás de aquella persona era todo un conocimiento, toda una escuela. Y las personas que iban a aquel lugar y que leían aquellos escritos y que veían sus imágenes y los vídeos que hacía esta persona, que da igual, no voy a decir, oye, estaban en esa escuela. A nivel anímico estaban recibiendo ese conocimiento. Que ese conocimiento después, cómo repercutía en el mundo físico, ahí también se abre otro abanico de posibilidades. O, por ejemplo, uno haciendo un ejercicio espiritual a través de la ventana de tu ordenador, de tu móvil, con una buena concentración, tienes ahí una experiencia en esa meditación como si estuvieras allí. Como si estuvieras allí. O un maestro, yo me voy a decir persona, un maestro que grabó hace 40, 50 años una conferencia y la grabó. Y aquel maestro tiene una escuela, ¿no? Un maestro tiene una escuela. Y 50 años después, que tú nunca lo habías oído, tú te pones ahí los cascos o por la noche pones YouTube y escuchas aquello y oníricamente vas a su escuela y asistes en esa escuela. Y si asistes, formas parte de esa escuela. Con la herramienta tan maravillosa de YouTube, la vertiente maravillosa, de otra vertiente, pero la vertiente maravillosa es que de pronto podemos ser de cualquier escuela, de todas las escuelas que queramos del mundo y del universo. Es como, si ahora cogemos algo que queremos hacer, Estefanía y mi persona, tenemos nuestros planes. Luego no lo hacemos, pero tenemos nuestros planes, porque unos cuantos, pero a veces por el trabajo, ¿verdad?, no lo podemos hacer. Sí. Pues nos vamos a Montserrat y os ponemos donde está el templo de Montsalvat, que no se ve nada, espacio. Pero ahí está el templo de Montsalvat. Astralmente ahí se encuentra, etéricamente ahí se encuentra. Pasa que está en estado de ginas, desapareció del mundo físico, como tantas cosas. Y ponemos ahí, pues, no sé, ¿no?, el móvil, lo que ella crea, ¿no? Y lo ponemos ahí, lo grabamos, ¿y qué vamos a ver? Nada. Y viendo ese nada, ¿qué sucede? No, pues ahí hablamos sobre el templo de Montsalvat, lo que tengamos que decir, sobre el Darius Novenus, sobre la historia de Montsalvat, desde nuestro punto de vista, que lo tenemos cercano de Barcelona. Y vosotros, pues, estáis mirando ese vídeo y os vais a dormir, recordáis esa imagen de nubes, de nada, que no hay nada, que hay espacio. Y os desdobláis y vais a ese templo de elementoterapia tan maravilloso, donde ahí se encuentra y el cáliz de la última cena y la lanza de Longinus y los caballeros de Santo Crial. Esto es maravilloso. Claro, que a través de un libro también se puede hacer. Y a través de una concentración maravillosa se puede hacer. Pero si además tienes la imagen, y esa imagen entra dentro de ti y la puedes desarrollar, es estar allí. Es maravillosa esta tecnología, sí, sí. Bien. La siguiente pregunta es una pregunta muy interesante. Y creo que a muchos nos viene muy bien esta pregunta. ¿Es cierto que meditáis con perros? Vivimos con los perros. A nivel personal y particular. Tengo una perrita que la habéis visto algunas ocasiones, para mí la perrita más bonita del mundo, que voy a decir, ¿no? Se llama Nut y tiene su carácter, tiene su peculiaridad, pero hay una peculiaridad maravillosa. Yo cuando me pongo a meditar, ella se viene conmigo. A mí no me ha meditado nunca en la vida,
Nunca, jamás. Yo me estiro, estrella microcósmica, la perrita se pone conmigo, me siento en la posición del loto o semiloto como puedo, la perrita está conmigo, me acuesto en la cama para meditar, la perrita está conmigo. ¿Por qué? Porque le gusta la meditación. Le gusta. Y como le gusta meditar, pues se viene conmigo, igual que pasea conmigo, igual que cuando estamos comiendo, pues dejo un espacio para poder comer. Para también poder compartir comida con ella. Me gusta compartir comida con ella y que comamos los dos. Yo tengo mi comida, ya la suya, pero compartimos. Y a ella también le gusta. El mundo de los animales. O sea, el mundo nahual, el animal interno, el mundo totémico, son las religiones originales de este mundo. En el animal interior. Es verdad que ahora no podemos, el animal interior lo seguimos teniendo, pero el mundo animal está lejos de nosotros, los que vivimos en la ciudad. Los que vivimos en otros lugares los desconozco, pero aquí está. Y de pronto tienes un animal en casa. ¿Qué es tener un animal en casa? Pues tener un ser que no tiene ni ego ni personalidad, que es inocente, que es sabio, y que dentro de él se manifiesta un elemental, pero que más allá de ese elemental, ese animal tiene una mónada, tiene un real ser, tiene un ser como tú, y tú te responsabilizas sobre él, no solamente para enseñarle, no sé qué se le puede enseñar a un animal, ¿no? Pero no solamente para enseñarle lo que le tengas que enseñar, y no solamente para alimentarlo y darse cariño, que eso es fundamental, sino tienes una responsabilidad para que en esa rueda maravillosa de la evolución ascienda. Y entonces, pues, le ayudas a ascender, y él a lo mejor te ayuda a ti, dentro de las posibilidades. Y entonces, pues, tú le ayudas. Entonces, compartes no solamente tu habitación, o no compartes tus paseos, compartes tus alegrías, compartes tus penas, compartes la lectura, estás leyendo y la perrita está ahí contigo, estás dando una conferencia y la perrita está contigo, a lo mejor cuando trabajas no, o sí, ahí ya cada uno según que lo que pueda, sino que el mundo espiritual, ¿cómo no voy a compartirlo con él, con ella o con él? Ese mundo espiritual es como yo me alimento. ¿Cómo voy a negarle a mi perrita el alimento que me va bien para mí? Pues hago que ella también se alimente y hay un cambio, hay una transformación, por lo menos lo que yo he podido ver con los animales, que no solamente yo llevo mi perrita, sino que hay otros. Mira, por ahí viene un perrito ahora mismo. Sí. Parece que no se ha oído. Digo, espera que venga. Se venía, ¿no? Ha ido a buscar al amo y ves, me tienes que llevar a meditar. Sí. Seguro. Están hablando ahí. Están hablando de meditación, a ti te interesa, a mí también. Y tenemos en la sala de meditación, espera, es que lo voy a contar, la última vez éramos 2, 3, 4, 5, 6. 6 perritos éramos en la sala de meditación. Bueno, 6 y los humanos grandes y pequeños, de todo. ¿Y meditamos? 2 eran la primera vez que venían, 2 hembras. ¿Y meditamos? Cerramos los ojos y nos pusimos a meditar. Decimos invocaciones, trabajamos. No pasó nada, no pasó absolutamente nada. Cuando mi sobrino era pequeño, porque hubo un tiempo que era pequeño, yo me lo llevaba a salas de meditación. El niño estaba acostumbrado a meditar conmigo y meditaba. No se iba corriendo por allí. Él sabía que cuando había que meditar, pues, porque él quería, él cogía, se ponía, además siempre me decía, ¿no? Meditamos, y se ponía, y cuando vocalizaba mantras, él vocalizaba conmigo. Claro, un perrito, un niño, una niña, ¿a quién no te puedes llevar a una sala de meditación? Hombre, yo pienso que hay otros sitios que sí que no hay que llevar ni a niños, ni a perros, ni ir uno. Pero una sala de meditación, por amor de Dios, si te llevas tu animal interior, ¿qué sucede? ¿Que el exterior no puede ser? Claro que sí. Muy bien. Bien. Teniendo en cuenta que no solo existe una escuela en YouTube, sino que también existe en un local físico, la siguiente pregunta es, ¿son gratis vuestras ¿es gratis asistir a la escuela? Sí y no. Yo os lo voy a decir. Sí para vosotros, no para nosotros. Porque nosotros pagamos.
Hemos de pagar luz, agua local, todo. Entonces, nosotros no, pero las personas que asisten sí, pero para nosotros no. O sea, si a mí me preguntas, Santi, ¿es gratis para ti? Digo, no, nunca. Nunca. Yo he tenido esa suerte que nunca ha sido gratis para mí, siempre he tenido que pagar. Claro, pero que los que vienen nuevos, sí, eso sí. Y tú, no. Y cuando digo mi persona, Estefanía, y las personas que estáis detrás, sabéis que todos hemos de abonar, pero para los nuevos, para las personas nuevas. ¿Y quién es una persona nueva? O una vieja, bueno, he dicho nueva por decir alguna, para entendernos, pero cuando la persona ya lleva tiempo con nosotros y quiere colaborar, pues que colabore, ¿no? Pero para nosotros no, claro. Hay que pagar, si no pagamos, ¿cómo lo hacemos, no? Claro. No, nadie podría venir, pero para vosotros sí, o sea, ningún problema. Bien. ¿Cuál es la finalidad de esoterismo práctico? Esa es una pregunta que me hago cada X tiempo. ¿Estoy cumpliendo con la finalidad de ello o no estoy cumpliendo la finalidad? Si la finalidad es llevar conocimiento a almas y esencias anhelantes, ¿no?, de conocimiento, ¿no? Yo pienso humildemente, y a lo mejor me equivoco en esta vida, que sí se está cumpliendo. Y no lo digo, bueno, lo digo por una parte por mi visión que tengo. Uno tiene que tener una autorreflexión por lo que yo reflexiono y por lo que yo veo, pero también por el movimiento que veo de las personas viendo los vídeos, las conferencias, etcétera. Pero no solamente la finalidad es entregar conocimiento hacia las personas y que las personas, pues bueno, con ese conocimiento despierten, nos crezcan espiritualmente, sino que las personas que formamos esoterismo práctico crecemos al hacer o al entregar conocimiento para que otras personas crezcan. Crecemos nosotros. Me decía un amigo hace mucho tiempo, un amigo que era mucho mayor que yo, si tú quieres aprender, enseña. Y todos nosotros enseñamos de alguna manera u otra. A mí me veis la cara, es verdad, ¿no? O sea, porque alguien tiene que ponerse. Y me tocó a mí y yo hablo, ¿no? Pero es la punta del iceberg. No es lo más importante. Sí que es lo más visible. Pero todo lo que hacen las demás personas sobre sí mismas, porque es un grupo que trabaja sobre sí mismo, con toda libertad. Pero lo demás que hacen para que pueda existir esoterismo práctico, lo hacen entusiasmadamente y hacen que las personas crezcan. Porque si tú quieres crecer, haz crecer a los demás. Es como una ley dármica. Da aquello que te falta. Yo la primera vez que escuché esto, da aquello que te falta, me hice muchas preguntas. Yo pensé, a lo mejor es algo exagerado. Yo me dije a mí mismo, a lo mejor es algo exagerado, porque si una persona está enferma, ¿cómo se puede poner a curar a los demás para curarse ella? Pues funciona. Y no es que lo haya vivido yo en primera persona, sino que he visto madres enfermas ayudando a algunos familiares que estaban enfermos y tenían que hacer ese sobreesfuerzo, y al acabar de hacer ese sobreesfuerzo, ellas curarse y sanarse. Y he visto que, hombre, si mi economía está mal, ¿cómo voy a ayudar a aquella otra persona? Pues yo he visto cosas así, he visto personas que nunca tenían dinero para ellas, pero tenían dinero para los demás. Que es una cosa extraña, claro, uno dice, hombre, si a los demás no le das nada, el dinero queda para ti, o no. Porque hay leyes universales que no están escritas en la economía normal. Aquella persona siempre hacía dinero y ese dinero lo invertía en los demás, y siempre tiene dinero. No es que tuviera una gran cantidad, no, lo justo para ella y para los demás. Entonces, estas leyes son una persona que también colaboraba con los demás, ayudándoles en lo que era el espacio de vivir y en comida, y también toda la ayuda, nunca que estuviera en ningún palacio, pero todo lo que hacía, también hacía a la vez, no sabemos por qué ley, o sí, por la ley de correspondencia,
hacía que él no le hacía falta ni alimento ni lugar donde vivir. Esa ley existe, esa simbiosis existe. A veces el bien le hace falta una herramienta muy buena es un ser humano. Entonces, el bien para manifestarse, el bien para todos, se encarna en algo durante un tiempo, un espacio, en un ser humano. Entonces, ese ser humano tiene esa capacidad de ayudar a los demás. Él es una herramienta y el bien es el bien. Y el bien cuida a los suyos. El mal también, pero el bien cuida a los suyos. Bien. Tengo más preguntas aquí, no es que me vaya a ir por las ramas. Dame un segundo, las busco. A ver. Uy, se me ha ido. Es un día muy bonito. Sí. Pero muy bonito. Aquí, es verdad. Bien. Pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis dando conferencias, meditaciones? Bueno. Pues lo de las matemáticas nunca ha sido lo mío, pero yo empecé dando conferencias a los 18. En esoterismo desde los 8. No sé, echarle cuenta. ¿Qué años me ponéis? Oye, que a lo mejor me ponen 25. 25 nada, años. llevo 7 años. Vale. Bien, a ver. Pregunta, ¿es un camino fácil el camino espiritual? El camino espiritual sí es fácil, lo fue. Porque era un camino familiar. ¿Sabéis cuando uno coge y abre un libro de alquimia de hace 400 años y empiezas a mirar el libro de alquimia y uno no entiende nada? Pues ese alquimista tuvo una familia. Un hermano, una hermana, un padre, una madre, un hijo, una hija, un primo, un cuñado, unos amigos. Y aquella persona lo escribía no para el resto del mundo que nos llegó, sino para sus seres más cercanos. Y entonces lo hablaba con un argot, con un lenguaje que su familia lo entendía. Y que algunos amigos también que eran alquimistas y se escribían cartas o se irían a ver, ese argot se entendía el uno al otro. Entonces era el fácil. O sea, que un libro de alquimia, que es complejo, no diré complicado, pero es que es complejo de entender, porque es complejo, porque hay alquimistas de un lugar y de otro, en aquel tiempo era lo fácil. Que para nosotros ahora es lo difícil. Entonces, cuando uno mira el pasado, cómo se rompió ese encadenamiento familiar y que luego se tuvieron que crear logias y se tuvieron que crear escuelas, que ya no era solamente que venían, eran los amigos y la familia, se rompió y tenías que coger personas que no conocías y explicarle aquello, que claro, cuando lo vives desde pequeño es algo más natural, más normal y que era mucho más fácil. Pero, y la escuela lo que intentó, la escuela es un ente vivo, lo que intentó es facilitar e hizo un lenguaje como para todos que fuera muy sencillo. Pienso que, yo no diré que es simple, pero el conocimiento, cuando está escrito y uno lo ve, una palabra en horizontal, realmente esa palabra tendríamos que entender que está escrita en vertical. Y no solamente en vertical, sino en diagonal. Lo digo por una vez vi una profesora me explicaba de un cartel que había en su clase. Y que ella daba clases a niños pequeños y había una regla, pienso un metro, o una vara, que estaba en diagonal. Y el más pequeñito se podía coger a la vara. Y el más alto también. Y todos los demás. O sea, y yo dije, este es el conocimiento que es para todos, para el más pequeñito y para el más alto. Es para todos. Llega. Muy bonito. Sí, gracias. Sí. Eso es una pregunta muy interesante. Venga. ¿Qué buscan las personas cuando entran a estudiar
este conocimiento esotérico, este conocimiento oculto, por así decirlo? Voy a hablar sobre mi persona lo que yo buscaba. Yo quería ser mago. A mí eso de las leyes normales y habituales, yo era pequeñito. Los primeros libros que leí, tenía 8 añitos, yo quería ser mago. Entendía que lo de la magia era algo maravilloso. O sea, eso de es que podías vencerlo todo a través de unas palabras, o de que apuntabas algo en un papel, o que hacías algo. Que con eso, ese conocimiento era suficiente. Que el resto de conocimiento que se me entregaba en los colegios, en la academia, no servía para nada. Yo era pequeñito y decía, el profesor no sabe nada, porque no es mago. Entonces, claro, tuve problemas en los colegios bastante, porque es que el profesor no era mago, entonces lo que me explicaban, eso no era magia, y a mí eso me interesaba lo que era la magia. Después, el segundo, cuando ya la magia empecé a entenderla, lo segundo era cosas que hablaran sobre mí. O sea, mi signo zodiacal. Los otros, como no era yo, pues me importaban bien poco, solamente el mío. Mi número cabalístico, pues el mío, los demás, pues que me daban igual, ¿no? Cosas sobre mí. Quiromancia, yo me miraba la mano y miraba el libro y cómo voy a ser yo mayor, qué voy a tener, cuál va a ser mi vida, me voy a casar, voy a tener hijos. Era lo mío. Y después, lentamente, fui aprendiendo en que eso había sido quién soy. Luego tendría que venir, ¿qué hago yo aquí? Y más tarde tenía que venir no solamente el qué hago aquí, sino qué necesitan los demás de mí. Y entonces me empezó a interesar, no solamente yo, el quién soy, que es, entre comillas, algo egoísta, pero no es que sea egoísta, es que uno tiene que empezar por ahí, sino entonces ya me empecé a enterar, a ocupar de que aunque no solamente mi signo zodiacal había 11 más, no solamente era mi número hebreo, sino que existían más, no solamente era mi persona, sino que existían más. Y ahí, al ir encontrando y ir buscando los demás, pues aseguro que me encontré más a mí mismo que en un principio, que yo digo que esté mal, ¿no? Empezar solamente conmigo mismo. La siguiente pregunta es una pregunta sobre las conferencias en sí, y es, ¿se devela todo en las conferencias? Mirad, en los mitos, en las conferencias, en las prácticas esotéricas, etcétera, y a ver si me sé explicar bien, se vela más que se devela. Lo del velo, por ejemplo, ¿no? De la Mona Lisa, ¿no? El velo que ella llevaba, el tule que llevaba ella, así no se le veía el rostro, y hay que levantarle el velo, o como hay cierto maestro que escribió un libro ahí levantando la cortina, Rodolfo Benavides. Parece que el velo sea un impedimento. Uno dice, hombre, yo lo que quiero es que me develen todo. Pero es que el velo en sí mismo es un conocimiento que lo ha hecho o Aracne, la araña, o el arcano 24, que es la tejedora. Ha hecho ese velo. ¿Y para qué han puesto ese velo? ¿Para que no veamos la verdad? No. Porque cuando tú descubres ese velo que hay entre... Voy a empezar, como no se tiene que decir, me deben decir entre tú y yo, ¿no? Pero si yo digo entre tú y yo ya no veo ese velo. Hay un libro de un filósofo que se llama Yo y tú. Y yo lo dejé ahí en mi trabajo y las personas decían, hombre, toda la vida aprendiendo que es tú y yo, y ahora resulta que es yo y tú. Pero y entendí algo, tengo que volver a leer, pero entendí algo, pero hacen que entre tú y yo, o entre tú y mí, es entre yo y tú. Cuando a ver si me salen las palabras, cuando parto de mí y no me identifico en ti, entre mí y tú
veo ese velo, esa separación que hay. Y ese velo y esa separación es la que nos une a todos y a cada uno de nosotros. Ese velo se tiene que quitar, sí. En lo que es una meditación, y estoy mirando la vela con su fuego encendido, yo quiero unirme a ese fuego, dejar de ser yo y ser la vela. Y entonces he alcanzado la meditación. Entonces te puedo explicar qué es una vela, no desde un punto de vista intelectual, químico, físico. Te puedo explicar lo que es una vela, porque he sido una vela. Pero cuando uno lo que quiere es, o lo que necesita es el misterio. ¿Por qué eso es misterioso? Porque no lo veo. ¿Y por qué no lo veo? Porque hay un misterio que lo tapa. Y ese misterio viene a ser ese tule. Si yo no veo ese tule, ¿yo cómo descubro el misterio? El misterio no es lo que está detrás. El misterio es ese velo que hay. Entonces, cuando yo descubro en ese escrito el velo, digo, anda, o en esa meditación o en esa conferencia descubro el velo, que el velo siempre no es un engaño, pero es algo que no es que no diga la verdad, sino que es una explicación. Cuando descubro ese velo y cuando me encuentro ese velo, he descubierto el misterio. Y veo como el escritor, el conferencista, la persona que lleva esa sala de meditación, cómo ha podido sortear ese, no diremos problema, pero esa forma de relatividad que existe, esa ilusión que existe. Pero hasta que yo no descubro la ilusión, hasta que yo no descubro cómo aquel prestigiador hace ese truco, para mí me parece magia. Y es que lo es. Hasta que puedo decir, no, eso no es magia, es porque desconfío de la persona. Pero supongamos que yo digo, sí, realmente eso es magia para mí. Para él no, porque él ha descubierto el truco. Entonces, cuando yo descubro ese truco, es que he descubierto la magia. O sea, no el mago, sino la magia. Y yo puedo hacerla. Y yo la puedo hacer. Y esto uno se lo encuentra en las conferencias, en los libros. Y no quiero poner ningún ejemplo porque quitaría la ilusión. Y diría, mira, ¿veis cuando en tal sitio mitológico dice eso? ¿Por qué no dice lo otro? Pues es verdad, porque es muy evidente. Está muy claro. Cuando un prestidigitador, ¿no?, que te enseña el truco, oye, ¿cómo lo has hecho? Y tiene ganas de explicártelo, dice, ostras, es verdad, no se me había ocurrido. Es muy fácil. Pues eso es el velo. Y ese velo es la magia. Y no el mago, es la magia. Y cuando tú aprendes a hacer aquello, eres capaz de hacer tus trucos de magia. Bien, pues nos quedan 2 preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cambia la vida hacer estos estudios o es una manera de entretenerse, una distracción? El mundo de la distracción, ¿no? ¿Me quiero distraer de qué? No, del trabajo, no. No, de los problemas tampoco. ¿De qué te quieres distraer? O sea, una persona cuando se quiere distraer, es que ¿de qué te quieres extraer? De ti mismo. O sea, el ti mismo llega un momento en el que te cansa, te aburres de ti. Si uno se aburre de sí mismo, cada uno se distrae, pero distrayéndote, o sea, llevando la atención hacia otro lugar, vas a ser feliz contigo mismo. Porque si no, siempre vas a tener que estar saliéndote de ti mismo, nunca vas a poder vivir hacia ti, siempre te vas a tener que estar esperando un viaje, porque si no soy un viaje, ¿qué hago conmigo mismo? Una película, porque si no, ¿qué hago conmigo mismo? Un libro, porque si no, ¿qué hago conmigo mismo? Una cena con los amigos, si no, ¿qué hago conmigo mismo? O un no sé qué, porque si no, ¿qué hago conmigo mismo?
La distracción, cuando uno se enfrenta con esa distracción, ves que el origen es uno, que uno no está bien consigo mismo. Ante la distracción que uno puede ser, yo me iría a ese gran maestro y diría que ser una persona seria. Si no es una persona seria no significa no reír, sino ser una persona seria con uno mismo. ¿Y que uno cómo puede empezar a ser serio consigo mismo? Con una disciplina. Y lo de disciplina es elástico muy grande. Pero sí que es cierto que hay una cierta disciplina que es con lectura, meditación, alimentación, ejercicio. Si haces esto, dejas de aburrirte contigo mismo. Porque si de ti mismo sale una voz que habla contigo mismo. Y que dice, ostras, mira, has leído este libro, a ver si mañana puedes hacer esto, pasado puedes hacer lo otro. Te estás poniendo tú mismo un ejercicio físico, espiritual, anímico. Estás creando tu propio mundo. Y una vez que has creado tu propio mundo, te das cuenta que para ti es tu mejor pecera. Yo no digo que seas un mar, empieza siendo una pecera. Claro, una pecera redondita, de aquellas que hay un pez pobrecito que va dando vueltas. Claro, pero empiezas a tener tu mundo. Ese mundo de la pecera pasárselo a un acuario. Y dice, hombre, y ya sabemos, mientras más grande es el estanque, tú creces más. Una pecera pequeña, el pez es pequeño. Aquel pez pequeño lo pones en un lugar grande y se hace el pez más grande. Luego ya eres un lago y luego, yo qué sé, un océano, ¿no? Pero, y eso es por la no distracción. Entonces te cambia la vida. Y aquí viene cuando uno pregunta, ¿era mi destino ser lo que soy? ¿Es mi destino seguir siendo lo que soy? ¿O ha sido algo que he escogido yo? Si uno dice yo, claro, es que el yo es que soy único y estoy solo. Pero si uno piensa en un momento determinado, ¿no?, que uno está compuesto de múltiples facultades, virtudes, fuerzas que uno desconoce, porque no ha sido una cosa únicamente que he escogido, otra vez vuelvo a decir, yo, sino que hemos escogido nosotros. Y como lo hemos escogido nosotros, ¿no?, el ser, el ángel de la guarda, es que quiero poner nombres que sean, bueno, que sean conocidos, porque hay muchísimas más partes. Como lo hemos escogido nosotros, este camino no lo soy hacer solamente yo, una vez más, porque lo hemos cogido nosotros, vamos a hacer nosotros, ¿no? El camino sí. A mí no me podéis poner todo el peso y toda la responsabilidad de este camino. No, porque me pongáis toda la responsabilidad, os lo voy a explicar una cosa. Yo eso no lo hago. No lo hago porque no tengo la suficiente fuerza. No me podéis poner la fuerza solamente a mí, porque lo hemos cogido entre todos, ¿no? Sí. Pues es un camino de todos. Entonces, cuando colaboran contigo, fuerzas tuyas, o es un nosotros. Entonces vas con un nosotros. Si no, es muy difícil hacer ese camino. Y entonces, ¿en el nosotros cambia la vida? Sí, claro, porque si yo digo yo, no es una vida, es una existencia. Si digo nosotros, sí que es una vida. Por ejemplo, un árbol tiene vida, tiene existencia. Un bosque, eso sí que tiene vida, ¿no? Ostras, tú ves un bosque y dices, eso tiene vida. Ves un mar y dices, eso tiene vida. Ves una selva y dices, eso tiene vida. Ves el universo y con todas las estrellas, tiene vida. Ves una sola una estrella, sí, no, pero eso sería una existencia. Entonces, cuando es un nosotros, eres un bosque, eres un mar, eres una selva. Entonces, sí, cambia la vida, sí, sí. Bien. Pues por último, una pregunta muy, muy interesante y es, ¿el esoterista nace o se hace? Se hace cuando nace. Se hace cuando nace. Si no naces, no te haces. Y no estoy hablando de un nacimiento físico, ¿no?, que esto ya lo tenemos todos, ¿no?, sino un nacimiento interior. Si no naces, no te haces. Entonces, has de nacer en muchas cosas. Porque el esoterista, si fuera una simple cosa, pues diría, naces en esto y ya está. Has de nacer en una gran longevidad.
has de nacer en una lectura, en una meditación, leyendo, meditando, con la relación con los demás, con la relación contigo mismo, con la relación en el profesional. Cuando naces, te haces. Pero si no naces, no te haces. Pues hasta aquí todas las preguntas. Pues muchísimas gracias. Me han parecido unas preguntas, pues, la verdad, muy entrañables y me lo he pasado muy bien. Que eso es lo mejor de todo. Eso es muy Espero importante. que los demás también os lo paséis bien, como siempre. Pues muchas gracias por vuestra muchísimas atención a gracias, todos. sí. Adiós. Adiós.